Hola, buenos días. Soy Marta González, soy jefe técnico del Centro de Referencia Nacional de Administración, Seguros y Finanzas y quería daros la bienvenida a la presentación de este estudio. Este estudio ha sido un estudio muy exhaustivo que han hecho Irene García y José García del Watchanat, de la empresa Watchanat. Os explico, digamos, nosotros somos centros de referencia nacional en nuestro ámbito, nosotros somos de Administración y Auditoría y de Seguros y Finanzas y, lógicamente, estamos subvencionados por el Estado, es decir, por el Ministerio de Educación y por lo que es el SEPE, ¿no? Y esto se subvenciona a través de planes anuales. Cada 4 años se hace un acuerdo. Y en ese acuerdo cada año tenemos o proponemos y nos aprueban una serie de acciones. Y una de estas acciones para el año 2021 ha sido el estudio de detección de necesidades formativas del profesorado de nuestras áreas profesionales, es decir, de finanzas y seguros y de administración y auditoría. Creo que es muy interesante, puede ser muy interesante a personas que generen u organicen formación porque se han descubierto cosas que pueden, yo creo que interesar. Además de esta sesión que nos van a explicar y del informe en sí mismo, luego nos han desarrollado 4 programas formativos que, bueno, ya nos contarán ellos. Y bueno, pues por mi parte daros paso y nada más. Ya, yo me quedo en trastienda. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias al Centro de Referencia Nacional de Administración, Auditoría, Finanzas y Seguros por esta oportunidad de colaborar con vosotros y de poder presentar pues, los resultados de, como tú dices, un trabajo muy exhaustivo en el cual pues, hemos, de alguna manera, pues, aumentado, digamos, los niveles en términos de requerimientos, ¿no? Con la finalidad de ¿qué? De tener una muestra más que representativa de lo que son las necesidades del profesorado de estas áreas desde el punto de vista de su propia formación y de su propio proceso de mejora, ¿no? Y además lo hemos vinculado también con las demandas digamos, de la empresa privada también y de las organizaciones públicas con las cuales obviamente estamos en permanente contacto, ya que son los destinatarios de nuestros procesos de prestación de servicios, ¿no? Y básicamente, bueno, pues dentro de Watchanat hay un ámbito que es el del aprendizaje profesional, que es un poco donde estamos trabajando fundamentalmente Irene y yo, y desde la cual pues hemos llevado a cabo, digamos, todo este proyecto con el Centro de Referencia Nacional, ¿no? En este área trabajamos fundamentalmente la inteligencia del aprendizaje y obviamente del desaprendizaje, que es un elemento muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de la definición de proyectos formativos y también trabajamos en la inteligencia del sistema que favorece la producción, digamos, de resultados relevantes en términos, digamos, de aprendizaje y de resultados organizativos, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación, ¿no? Pues obviamente es daros a conocer a lo que es sobre todo la comunidad docente, que sois los que habéis participado activamente y os agradecemos de verdad vuestro tiempo, ¿no? Y sobre todo vuestro criterio técnico y vuestro conocimiento, pues el resultado de este estudio. El resultado de este estudio que se traduce en un documento que es un informe, al cual obviamente tenéis acceso a través de la propia página web del Centro de Referencia Nacional, ¿no? Y hay, digamos, 3 subobjetivos que son objetivos del proceso de trabajo, que lo conozcáis, porque yo creo que merece la pena, como decía Marta antes, por todo lo exhaustivo que lo hemos llevado a cabo. Obviamente, las conclusiones son también el resultado de un proceso de trabajo en el cual habéis participado los profesores involucrados en mesas de trabajo coordinadas por nosotros, ¿no? Y obviamente hay unos resultados en términos de, bueno, pues una serie de programas formativos que hemos considerado entre todos, pues que son los principales programas por los cuales hay que apostar y que deben de formar parte de vuestra oferta formativa a corto plazo, ¿no? ¿Vale? Bien.
Este es un poquito, bueno, quiénes somos nosotros, tanto Irene como yo, que hemos sido los que directamente pues, hemos llevado a cabo este proyecto, ¿no? Y la estructura de esta presentación pues tiene cuatro puntos fundamentales que nos distribuiremos tanto Irene como yo. Y obviamente en cualquier momento, tanto a través del canal YouTube del Centro de Referencia como a través del canal de YouTube de Watch and Act, los participantes podéis trasladarnos cualquier tipo de pregunta que sobre la marcha os surja. Sabemos que es mucho más fresco y mucho más fluido el que de alguna manera nos podáis interrumpir. Estamos totalmente abiertos a que lo hagáis y obviamente intentaremos dar respuesta puntual a las preguntas que nos podáis ir haciendo a través de esta sesión, ¿no? Bien. Y sin más, paso la palabra a Irene para que os dé unos tips iniciales antes de abordar las siguientes fases de la presentación. Sí, bueno, encantada de participar, un privilegio estar aquí y ha sido realmente un lujo tener la oportunidad de conversar directamente con los docentes, los directores de centros de formación y directores de centros, responsables de centros de formación al profesorado. Nos han abierto sus corazones, sus preocupaciones, sus intereses y han compartido sus creatividades innovadoras. Unos tips para abrir boca, para que veáis la riqueza de este estudio, de todo lo que se puede sacar, es ideas que nos han dado. Pues, por ejemplo, que los alumnos participen en concursos con visibilidad pública para mejorar su propia percepción y para dar a conocer su grandísima capacidad, su formación, sus ganas de trabajar. Una campaña de comunicación a empresas sobre la validez de los certificados de profesionalidad, porque de alguna manera sigue la cosa de parecido, esto es como lo de los cursos del paro, que casi por ir a clase le dan el título y no tiene nada que ver, pero claro, eso hay que comunicarlo y hay que comunicarlo bien, incluso a potenciales alumnos, porque si esa es la imagen que tienen, lógicamente no van a querer aprovechar la oportunidad de certificar unas cualificaciones que ya tienen por experiencia. Los docentes piden catálogo de recursos gratuitos para los docentes, tener muy claro dónde pueden actualizarse, incluso que haya foros donde consultar sus dudas, eventos donde conocerse. Reclaman saber cuáles son los software que usan las empresas físicamente cercanas y aun cuando sea un software que ya no esté muy en boga, pues por ejemplo AS400, si resulta que el principal contratante de tu provincia resulta que usa eso, pues tener licencias para utilizarlo en el aula, para así fomentar la empleabilidad de los participantes en las acciones formativas. También se hablaba de formar a los alumnos como agentes del cambio sectorial y esto tiene una doble vertiente, tanto darles acceso a empresas grandes porque están formados en la gestión del cambio, como que ellos sean motores del cambio dentro de las pymes de ese sector. Eso es un valor añadido para conseguir competitividad, rentabilidad de esas pequeñas empresas que cada apuesta que hacen por contratar a alguien es un esfuerzo económico en crecer. Bueno, pues que vean, oye, que con nosotros, que con estos alumnos te vamos a poder posicionar un poquito mejor, que te vamos a ayudar, que vas a tener un asesor interno con todas las ganas, con toda la cualificación y además formado específicamente en cómo gestionar el cambio para que seáis competitivos y rentables, para que tengáis un retorno de la inversión de ese contrato que habéis hecho. Hablan de que los programas de formación han de estar actualizados e interconectados. Hay que revisar de alguna manera que los bloques sean dinámicos y que si hay conexión se les permita saltar partes del temario y para luego volver a ellos, que tengan más capacidad de elección los propios docentes. También proponían prácticas en otros estados de la Unión Europea y solicitaban también para poder llevar a cabo trámites con la administración pública, de principio a fin, que en las aulas estén dotadas con lectores de DNI electrónico. Hablaremos de esto más adelante porque solicitan con énfasis que por favor se les dé un acceso a espejos de los software de las administraciones públicas, pero de eso abundaremos un poquito más adelante. Muchas gracias. José. Muy bien, pues ¿cuál es el proceso de trabajo que hemos seguido, ¿vale? En primer lugar,
Había un objetivo general, que es que de alguna manera obtuviéramos un informe de calidad sobre, bueno, pues cuáles son realmente las áreas de aprendizaje en las que los profesores de estos entornos profesionales necesitaban de alguna manera pues formarse para estar actualizados, para dar respuesta, ¿no? Y para poder ayudar a sus alumnos, ¿no? a integrarse en el mundo laboral, en un mundo laboral en constante proceso de cambio, cada vez es más rápido. Para ello, obviamente, hemos tenido que hacer un análisis en base a información. Hay información que prioritaria y fundamentalmente nos han trasladado ellos a través de diferentes fuentes de obtención de información. Con toda esa información habría que priorizar. Esto es obviamente lógico, hacer una taxonomía, una clasificación de las múltiples y variadas digamos, tipologías de información y de fuentes que hemos utilizado, para después, obviamente, después de esa priorización, avanzar en la determinación de contenidos específicos, diseñando una propuesta de 10 especialidades que sea concretado y resumido al final, como si fuera un embudo, digamos, en 4 programas formativos concretos. Obviamente, había que hacer, digamos, un corte y al final, pues el requisito era reducirlo a 4 programas sobre los cuales empezar a trabajar, ¿no? En este enlace de abajo podéis acceder, digamos, al informe en su conjunto y, en particular, a la parte de los objetivos del estudio, que es esta que estamos presentando en este momento, ¿vale? La estructura, como os decía, ¿no? Pues ha sido una metodología de estudios prospectivos para hacer ese análisis, con información tanto cuali como cuantitativa. Hemos analizado frecuencias de aparición para, de alguna manera, pues hacer grupos de áreas de aprendizaje demandadas al final por los propios destinatarios, por los propios profesores, ¿vale? Y, como os decía, hemos utilizado diferentes fuentes, entrevistas, hemos utilizado cuestionarios, hemos trabajado con mesas redondas compuestas por diferentes perfiles. Luego veréis un poquito los principales perfiles, y nos hemos centrado, de acuerdo también con los requisitos del pliego, en tres ámbitos o 3 campos de estudio. Por un lado, los conocimientos técnicos propios de vuestras especialidades, de las especialidades de los profesores, sea de administración, auditoría, finanzas o seguros. El segundo campo, como todo lo que tiene que ver con la tecnología, no podemos olvidarnos de la tecnología en cualquier trabajo, en cualquier actividad profesional. ¿Cuáles son ahora mismo las herramientas digitales que permiten que nuestros procesos de trabajo sean más eficientes? También ese es un campo muy importante en el estudio. Y, en tercer lugar, obviamente, cuáles son las nuevas tendencias psicopedagógicas que, desde el punto de vista de la labor didáctica y pedagógica de los profesores, pues están más en boga, ¿no? Y ese era el tercer campo de estudio, ¿vale? Las fases, como os decía, 3 fundamentales: una de análisis, una de alguna manera de obtención de información, una segunda de priorización, a través de grupos de trabajo que nos habéis ayudado y en los cuales hemos utilizado sistemas de votación y de priorización, que luego os contará Irene. Y luego, obviamente, la fase 3, que es la de la producción o redacción del informe final, una vez que, digamos, hemos priorizado las necesidades, ¿no? Bien, ¿cuáles han sido los perfiles? En la fase 1, la fase de análisis de necesidades, hemos utilizado diferentes fuentes. Una parte bibliográfica muy potente de múltiples informes o estudios a los que hemos podido tener acceso. Un cuestionario, ¿no?, que lo habéis cumplimentado más de 80 expertos de las 4 diferentes áreas o campos, áreas de profesionales. Un trabajo de campo a través de entrevistas. Hemos hecho unas 20 entrevistas en total. Y luego después 4 mesas redondas con diferentes, digamos, composición y perfiles heterogéneos, ¿no? 2 del ámbito técnico, de cada una de las áreas profesionales, objeto de estudio, una del ámbito tecnológico y otra del campo didáctico, ¿no? Esos 3 campos que os comentaba con antelación y que han sido grabadas para, de alguna manera, poder registrar posteriormente la información con más nivel de precisión y de detalle, ¿vale? El siguiente punto es ¿quiénes habéis participado? Pues, obviamente, fundamentalmente profesores, es decir, los que estáis directamente en la interacción diaria con vuestros alumnos en diferentes comunidades autónomas. Luego veréis fundamentalmente cuál es
la composición geográfica de la muestra. Los propios responsables de centros de formación, los que os encargáis de esa labor de coordinación, de búsqueda de la satisfacción de los alumnos, de su apoyo en las labores de integración digamos, en entornos profesionales y, de alguna manera, los que coordináis también digamos, todo el claustro docente y facilitáis también el que ellos puedan tener los recursos para hacer bien su trabajo y para realmente apoyar el proceso educativo de los formandos, ¿no? Y también, obviamente, responsables de entidades que actualmente imparten formación para el profesorado. Obviamente, es un segmento muy cualificado que conoce muy bien realmente pues, cuáles son las demandas de este tipo de profesionales y, obviamente, teníamos que tener muy en cuenta su opinión y su criterio técnico, ¿no? Estos son los tres, digamos, los tres perfiles fundamentalmente representados y, como os decía, hemos trabajado con una amplia muestra bibliográfica que os animaría además a que, bueno, pues pudierais acceder a ella, ¿no? Porque se desarrolla de una manera más exhaustiva en el informe final. El informe final también es un informe, es un resumen ejecutivo, pero es más manejable, ya que inicialmente pues salían 200 páginas y al final pues este informe está resumido en 30 páginas, que es suficiente para que os hagáis una idea del proceso, de las conclusiones y de los resultados, ¿no? Como os decía, la sección de bibliografía, tendencias en innovación en educación e información continua, tecnología y digitalización de los procesos de aprendizaje, tendencias en los sectores profesionales representados, seguros, finanzas, auditoría, también en recursos humanos, temas de economía, temas de empleo, novedades legislativas, todo lo que publican organismos como el SEPE, como el INCUAL, como el Instituto Nacional de Estadística o como el INJUE, ¿no? Para tener también un poco la visión de todas esas instituciones, ¿no? Que también pues conocen, ¿no? Pues qué es lo que se está generando tanto en el mundo empresarial como en el mundo, digamos, educativo, ¿no? O informes de organizaciones internacionales como la propia UNESCO, la propia Unión Europea, o el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, que tiene mucho que decir, la propia Organización Internacional del Trabajo, que tiene mucho que decir en términos, digamos, de líneas de desarrollo, líneas formativas, líneas de aprendizaje, a las cuales tenemos que estar muy pendientes, no solamente la comunidad del profesorado, sino también los propios consultores que estamos muy involucrados en los procesos de aprendizaje para, de alguna manera, aflorar, ¿no? y aportar talento que realmente haga que nuestra economía finalmente sea una economía productiva y cada vez más, ¿no? Bien, eso en términos de bibliografía. En términos de bueno, pues el cuestionario, ¿no? Que os decía que era una de las fuentes principales de obtención de información, pues han sido más de 80 respuestas, en total 84, de las cuales han sido 82 válidas, desde, como os decía, un estándar de 30 respuestas objetivo, ¿no? Obviamente, como nos gustan los desafíos y nos gusta marcar los desafíos superiores, pues intentamos hacer, digamos, una superación de la marca, porque creíamos que eso nos iba a proporcionar una mayor calidad también de las respuestas, ¿no? Aunque nos supusiera más trabajo para nuestro análisis, ¿no? 20 respuestas de Madrid, 7 de Castilla-La Mancha, 4 de Castilla-León, 3 de las Islas Baleares, 9 de las Islas Canarias, muy activos también desde Canarias en la participación en este estudio, 3 en Cantabria, Asturias, País Vasco, Valencia, Murcia. Quizá nos falta representación catalana, pero bueno, creemos que en todo caso es suficientemente representativa de lo que es la muestra nacional, ¿no? Bien, algunos datos también que hemos obtenido desde el punto de vista de bueno, pues esta composición de la muestra, ¿no? Digamos, más de la mitad de los profesionales que habéis respondido sois licenciados, diplomados, doctores en ADE o empresariales, y bueno, pues casi el 80% también de los docentes que habéis respondido teníais más de 3 años de experiencia en impartición. Esto es muy importante porque al final realmente la formación también es mucho de oficio, es mucho de vocación, y realmente al final necesitábamos respuestas de calidad muy vinculadas con experiencia, digamos, de
sobre el terreno, ¿no? Sobre el terreno. Vale. En cuanto a formaciones que habéis recibido los participantes en este estudio, que nos habéis respondido al cuestionario, más del 60% de vosotros habéis comentado que habéis recibido formación durante vuestros años de impartición, ¿no? O actualización en temas de skills, de soft skills, en temas de elaboración de unidades didácticas, en temas de modelos de aprendizaje, aulas virtuales, modelos de emprendimiento, recursos TIC, imagen personal, es decir, en un rango bastante amplio, todo el tema de Erasmus, ¿no? Para apoyar también en ese ámbito a vuestros alumnos, ¿no? Las programaciones en secundaria, ¿no? O los sistemas de información de gestión económica para centros públicos, confección de páginas web, mucha variedad, y lo que indica de alguna manera también es vuestra vocación de no solo enseñar, sino de seguir aprendiendo para poder enseñar con calidad, ¿no? Bien. Otro datos más a compartir con vosotros desde el punto de vista de, cuáles son vuestras necesidades a la hora de recibir formación. Básicamente, la mayor parte de vosotros, en un 98%, pues de alguna manera, pues obviamente apostáis porque es necesaria vuestra actualización, solamente un 2% no lo considera imprescindible. La verdad que es mínimo el porcentaje que no lo considera necesario. Y por otro lado también, en cuanto al horario para recibir vuestro propio proceso de formación, vuestros propios cursos de actualización docente, mayoritariamente pues proponéis que sea por la tarde, en el 80% de los casos, a un 11% os da básicamente igual, y a un 9% preferís que sea por la mañana, ¿vale? En cuanto a la duración y metodologías preferidas por vosotros, más o menos cursos de entre 20 y 30 horas serían de alguna manera más de una tercera parte de las respuestas. Un 17% solicitáis que sean como máximo de 20 horas y un 19% que sean superiores a 30 horas y otro 20% aproximadamente que sean superiores a 50 horas, ¿no? Bueno, aquí hay bastante variedad en cuanto a la duración razonable de la formación a la que aspiráis, ¿no? Por otro lado, la opción preferida sigue siendo la teleformación, en un 37% de los casos, pero sí es verdad que hay casi un 30%, un 26% que os decantáis por un sistema blended de teleformación y presencialidad, un 18% por la formación presencial y un 12% por sistemas síncronos como este que estamos ahora mismo experimentando todos, que es a través, digamos, de formaciones en streaming que se publican en diferentes canales como YouTube, Facebook, LinkedIn, etcétera, ¿no? En realidad, pues efectivamente buscamos bastante autonomía a la hora de elaborar nuestro propio modelo de aprendizaje, ¿no? En cuanto a la periodicidad, ¿no? Periodicidad de las formaciones, ¿no? Pues hay un 4% que no contestáis. Entre 6 meses y un año, ¿no? Pues una formación, una o dos formaciones al año, pues más o menos lo indicáis, un 46% de los preguntados a través de este cuestionario. Una periodicidad mayor a un año, un 17%, entre 1 y 2 años, un 22%, y menos de 6 meses, solamente un 11%, ¿no? Con lo cual, más o menos, la mayoría de vosotros consideráis que una formación, 2 formaciones al año sería lo razonable, ¿no? Para manteneros actualizados y para mantener, de alguna manera, esa tensión de aprendizaje que al final es la que nos permite a todos pues el poder transmitir y el poder conectar y el poder animar, ¿no? A que nuestros alumnos realmente disfruten aprendiendo, en este caso, a través de nosotros o a través de los consejos que les ofrecemos o a través de, obviamente, los recursos, las sugerencias que ponemos a su disposición, ¿no? Y por último, y luego ya doy la palabra a Irene, también como conclusiones de este cuestionario, pues los bloques de análisis, ¿no? que hemos analizado, como decíamos antes,
pues son esos bloques técnicos, ¿no?, de la especialidad, y desde esa perspectiva, pues todos los temas de emprendizaje, todos los problemas, de alguna manera, de actualización de programas informáticos o actualizaciones técnicas de la familia de seguros, de la familia de finanzas, pues eran como demandas constantes. En el ámbito tecnológico, todo lo que son plataformas de formación, pues mayoritariamente, aunque os habéis formado mucho en ellas, pero sigue siendo, obviamente, porque sigue siendo un recurso inmediato, ¿no?, para la formación. Lo seguís pidiendo en un 32% de los casos. El uso de los blogs como recurso didáctico en un 21%, la creación de blogs un 12%, vinculado con su uso, el diseño de páginas web un 20%, y el uso de herramientas de sistemas de videoconferencia integrados o no dentro de plataformas de aprendizaje entre un 8% en Zoom, un 3% en Teams, ¿no? Es verdad que Teams, al ser de alguna manera una funcionalidad, un aplicativo dentro del paquete de Microsoft, es, digamos, un sistema más extendido en el ámbito de la empresa privada que quizá en el ámbito del sector educativo, aunque también lo tenéis, pero quizá Zoom, al ser de alguna manera un aplicativo que no está integrado dentro de un paquete, pues es más versátil y está más difundido quizá en el entorno educativo, ¿no? Por último, desde el punto de vista metodológico, pues obviamente todo lo que tiene que ver con el diseño de medios didácticos, con que ese proceso sea más eficiente, más intuitivo, la creación de etiquetas, de hashtag que os faciliten, ¿no?, del acceso a bibliotecas, ¿no?, o a videotecas o a linkgrafías, ¿no?, que os ayuden en todo ese proceso, es como una demanda mayoritaria, ¿no?, en un 36% de los casos, ¿no? Luego después todo el tema de evaluación del rendimiento del aprendizaje en un 18% de los casos. Ahí también apostabais mucho por los sistemas de gamificación, que ya tanto se vienen empleando desde los últimos 2 años también en el entorno privado, en los sistemas de formación empresarial. Básicamente también en temas de impartición, un aspecto que es interesante, que es cómo tratar los conflictos en aula desde el punto de vista más de los soft skills, de la inteligencia emocional, de la resiliencia y este tipo de temáticas que obviamente también para un profesor que muchas veces está, interactuando con alumnos que pueden tener ciertos problemas de desequilibrio, ciertos desarraigos, temas de inmigración, etcétera, pues obviamente son técnicas y son recursos que nos vienen bien a todos y particularmente a los profesores que estáis más en contacto con esa tipología y esos perfiles un poquito más conflictivos, ¿no? Bueno, hasta aquí, digamos, la parte obviamente del cuestionario y de la bibliografía y otras fuentes de obtención de información. Se las dejo a Irene. En este caso, las entrevistas, cómo se han desarrollado las entrevistas y cómo se han desarrollado las mesas de trabajo, ¿no? Que ha sido también muy enriquecedor y muy constructivo y para nosotros, obviamente, una fuente de aprendizaje en estado puro también. Paso la palabra a Irene. Buenos días de nuevo. Os quería comentar, ¿podéis pasar la siguiente slide, por favor? Gracias. A propósito de una puntualización de los comentarios que ha hecho José sobre la bibliografía. Todos los estudios que tenéis el link para acceder directamente, todos han sido redactados después de marzo del 2020, que es un hito en nuestra historia reciente, porque es cuando ocurre la crisis sanitaria del COVID. Y de tal modo que es todo muy reciente, todo muy actualizado y muy adaptado a los cambios que ha vivido la propia educación como consecuencia de estos factores sanitarios. Entrando en las entrevistas a docentes, debíamos haber hecho 10 entrevistas, 6 de ámbito educativo y 4 de ámbito de empleo. Hemos hecho 18 en profundidad, 12 de ámbito educativo y 6 de ámbito de empleo. Los bloques en los que hemos indagado eran, en primer lugar, los 3 que se nos pedían en los requerimientos técnicos del estudio: el bloque técnico de la especialidad, administración, auditoría, finanzas, seguros,
bloque tecnológico, las TICs, bloque de necesidades didácticas y hemos añadido 2 más. Era el bloque añadido de empleabilidad, porque en estos estudios que nos hemos documentado se veía como un factor emergente fundamental la empleabilidad de los participantes en las acciones formativas, y un bloque añadido de nuevas necesidades de atención socioemocional, puesto que no solamente debido a los movimientos migratorios, realmente los acontecimientos sanitarios recientes y los cambios de forma de vida que hemos tenido nos han afectado a muchos y los profesores están encontrando en las aulas, tanto virtuales como presenciales, nuevos elementos difíciles de gestionar. Y entonces hemos indagado a propósito de ello. Aquí está, ya puedo mover yo. Fantástico. Hemos encontrado en las entrevistas a docentes, pues como principales conclusiones que hay un cambio en el perfil de los alumnos. Pues ya no son chavalitos, jovencitos que salen de la ESO, sino que nos encontramos con seniors, con graduados universitarios, con profesionales que están en transición laboral haciendo una reorientación importante de sus competencias profesionales. Esto implica que a lo mejor hay un grupo que va pues, al ritmo habitual de adolescentes con otras cosas en la cabeza y otro grupo o parte del grupo, si no se ha discernido bien cómo distribuirlos, que lo que quiere es terminar, avanzar, que aporta muchísima experiencia, conocimientos y que llevan ritmos muy diferentes. Hay nuevos contenidos en Big Data y en inteligencia artificial. Y esto es muy importante, que se forme tanto para dar empleabilidad en grandes empresas como para dinamizar las empresas pequeñas, las pymes, pequeñas y medianas. Ruegan acceso a las aplicaciones principales de las administraciones públicas, de la forma que sea, pues porque le hagan una simulación, porque le den unas claves de acceso a la propia aplicación con usuarios de acceso limitado, porque se vayan físicamente a espacios físicos de administraciones públicas y allí trabajen con sus ordenadores, como sea, pero necesitan esa información. A propósito de la población vulnerable, pues se requiere competencias básicas en lengua y en matemáticas. No nos olvidemos que hay diferencias entre nosotros y que no podemos centrarnos solamente en los que van súper bien. Oye, ojalá todos vayamos fenomenal, pero si hay alguien que se ha quedado un poquito atrás, pues también hay que prestar atención y son fundamentalmente matemáticas básicas y competencias lingüísticas básicas. Las personas con diversidad funcional parece ser que se están dejando un poquito de lado o que no se está teniendo en cuenta que hace falta formar a los docentes en el empleo de APPs o lenguaje de signos, APPs específicas para personas con discapacidad visual o para personas con discapacidad sensorial auditiva, pues que necesitan los docentes manejar lenguaje de signos. Contaba pues, durante una de las entrevistas que en plena crisis sanitaria, en sesiones presenciales, una docente se tenía que quitar la mascarilla sin estar vacunada para que le pudiera leer los labios. Este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Se hablaba también de una metodología didáctica inversa, por ejemplo, un tema muy teórico, dividirlo en trocitos y decir a distintos grupos de alumnos que propongan formas de evaluar esos conocimientos y de ahí seleccionar. Y que en esas presentaciones pues realmente ya hay un aprendizaje. Habilidades socioemocionales de los docentes, como comentábamos, el mundo ha cambiado y ha cambiado para todos. Los docentes para empezar, pero los alumnos, los perfiles y las experiencias recientes que hemos vivido, pérdidas familiares, pérdidas de poder adquisitivo como consecuencia de ERTEs y otros elementos, todo esto nos afecta. Y novedades específicas en administración, auditoría y en finanzas y servicios. Por ejemplo, en administración y auditoría dicen que es necesario que se conozca el SEPA, el Plan General Contable, el Power BI, SAP y novedades del Banco de España y del Instituto de Auditores de Cuentas, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, etcétera. En cuanto a finanzas y seguros, pues hablan de que necesitan conocer
al dedillo y poder explicar y poder aplicar con facilidad nuevas fuentes de financiación como Business Angels, qué es esto de las criptomonedas, herramientas digitales para la inversión privada, trading, comercialización de seguros, las nuevas formas de comercialización de seguros, evaluación de los riesgos y cálculo de primas, cosas muy, muy, muy concretas, que no se puede quedar en la teoría, sino que hay que aplicarlas. Así como para decir wow, un elemento wow, es que para preparar las mesas, donde había diferentes roles, había roles de la familia profesional, tanto de la parte más de formación teórica como formación en el empleo. Había otro rol que era responsables de centros de formación y otro rol que eran responsables de centros de formación del profesorado. Y les pedimos que nos resumieran en formato de tweet el cambio reciente que se había producido en la docencia. Entonces, cada uno en la presentación que hicieron, pues yo soy tal y esta es mi frase, ¿no? Este es mi tweet. Hemos destacado 3 de cada uno de ellos, que son 3 pinceladas, pero para que veáis la riqueza que podéis encontrar en este estudio. Por ejemplo, se nos habla de innovar en estrategias que promuevan el aprendizaje activo. Se habla del sentido del humor, no lo olvidemos. El sentido del humor es poderosísimo. Es además un antídoto fantástico contra las dificultades emocionales. Con sentido del humor estamos vacunándonos de otros muchos elementos que nos pueden interferir luego en el aprendizaje. Nos piden un enfoque muy práctico. Lo que se aprenda en clase se tiene que poder aplicar ya, en la empresa, ya. No vale, porque no estamos hablando de una tesis doctoral que tiene otra función, que es profundizar en un análisis teórico, no. Estamos hablando de la aplicabilidad técnica, práctica, del día a día. Y también se habla de la necesidad de que los docentes aprendan a gestionar las plataformas virtuales con el alumnado a diferentes niveles, por ejemplo, control de asistencia, la creación de grupos, manejo de herramientas y colateral de esto, que luego profundizaré un poquito más, está el tema del cumplimiento jurídico, pues la dichosa RGPD, cómo aplicar los derechos de privacidad cuando estamos utilizando una plataforma para no cometer ningún error y cómo formar a los alumnos en elementos como lo que es la huella digital, la reputación online o el derecho al olvido. Muchas gracias. Creo que ahora... no, sigo yo. Las mesas. Las mesas hemos estado trabajando. Hemos hecho 4 mesas. En las mesas sobre la parte técnica hemos utilizado, veis abajo una gráfica, y es que hemos utilizado herramientas de dinamización para que fuera pues muy divertido y que nos dijeran cuáles consideraban que eran los elementos fundamentales para cada uno de sus campos de referencia. Entonces, teniendo en cuenta que estaban los diferentes roles que hemos comentado anteriormente, pues quedaron entre las primeras posiciones en administración y auditoría, impartición con las nuevas metodologías ágiles de gestión de proyectos, esto es, que fuera una herramienta docente, no que se explicara el contenido de las metodologías ágiles, software de gestión y tecnologías específicas de la administración, por ejemplo, el software del Sol, que tiene muchos micromódulos, es gratuito para docentes y alumnos, solo lo pagan las empresas. Entonces, si ya van aprendidos, pues bueno, esto es una estrategia empresarial, porque si luego el alumno va a la empresa y dice, oye, que yo sé manejar esto, pues probablemente la empresa lo compre. Pero este es gratuito para docentes y alumnos, ahí pueden practicar. Reforma del Plan General de Contabilidad del 2021. A propósito de los planes de igualdad y la brecha salarial, también necesitan cualificación específica de eso. En finanzas y seguros, que es otro gran bloque. ¿Cómo emprender protegiendo el patrimonio propio? Pues porque nos hemos encontrado en las entrevistas que hay alumnos que dicen, ¿cómo lo haces? Pues yo me hago autónomo, no, perdona, protege tu patrimonio, a lo mejor tienes que crear una sociedad limitada. Ese tipo de cosas a lo mejor ni se les ocurre, porque es como, pues mira, para hacer este trabajo me piden ser autónomo, pues autónomo. Oye, que como salga mal, cuidado. Finanzas sostenibles, taxonomía europea como pilar para
pilar para la transición sostenible y expectativas para el 2022. Esto está relacionado con el Plan de Finanzas Sostenibles de la Comisión y cuyo objetivo final es redireccionar los flujos capitales hacia inversiones sostenibles. Esto lo tenéis en la bibliografía, que es una lingrafía en realidad. No hemos cogido ningún libro, todo lo tenéis disponible gratuito online. ¿En qué consiste la certificación EPA? La EFA y las nuevas certificaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las FinTech, que son los nuevos modelos de negocios y cuál es el papel de las nuevas tecnologías. Data Science, Cloud Computing, inteligencia artificial, blockchain y luego también el tema de riesgos cibernéticos, la posibilidad de ser hackeados y la posibilidad de transferencia a un asegurador mediante un contrato de seguro, una póliza de ciberriesgos que ya existen. Entonces, esto en concreto pues necesitan formaciones específicas. En tecnología, ¿qué nos salió? Pues que como prioridad en estas gráficas, solo hemos puesto una de muestra, ¿no? En estas gráficas pues necesitan dominar Power BI, piden micromódulos específicos de Office, especialmente Excel avanzado. Dominar las competencias digitales para docentes conforme al marco europeo para la competencia digital de los educadores. Dominio del entorno G Suite, Google Classroom, G Suite for Education y Google Workspace. Esto es desde dos puntos de vista. Formación en la gestión de las principales aplicaciones de aula virtual y creación de contenidos y gestión de sesiones con el alumnado, lo que os comentaba de manejo de herramientas, de sus extensiones, control de asistencia, creación de grupos, o sea, las dos cosas, o sea, que yo me lo aprenda cómo funciona y que luego yo sea capaz de, con alumnos, con los destinatarios de la intervención, ser capaz de sacarle partido y cumplir siempre con la normativa. Didáctica. Aquí he puesto en negrita algunos elementos, como pues por no ser tan extensivo, porque tenéis 30 folios ya muy resumidos, muy densos, bueno, densos pero ligeros, fáciles de leer, pero con mucha información nueva, innovadora. Pues mira, en la parte didáctica piden que poder enseñar a los alumnos el nivel B1 del Marco Europeo de Competencias Digitales, las cuales las tenéis también disponibles en la lingrafía. También piden volver al papel. Esto es que si estamos ya en una clase digital, perdón, en una clase presencial, en una sesión, pues que se cojan apuntes, que el examen sea en papel, que se tache. Esto lo piden para poder darles feedback y que no se pierda. Esto hemos tenido que avanzar muchísimo en unas condiciones muy determinadas, pero bueno, que la metodología tradicional de subrayar, tal, pues tampoco la debemos dejar apartada. Para la formación online piden configurar espacios físicos idóneos. Esto es, pues cuando uno está impartiendo una formación en la cocina, pues con el perro detrás, o los alumnos, que entra el hermano pequeño, pues a lo mejor, caso de que haya formación online, hay que habilitar unos espacios físicos adecuados pues para preservar la privacidad y garantizar la calidad de la emisión y de la recepción. Muy importante cómo liderar aprendizaje por proyectos. Enseñar a los docentes a que los alumnos sean capaces de gestionar aprendizaje por proyectos. Muy importante también, no lo he puesto en negrita, pero decían que querían seminarios experts para creación de contenidos digitales. La búsqueda de empleo con redes sociales y la marca personal. También esto salió en la parte cualitativa de las entrevistas cuando les preguntábamos a propósito del bloque añadido de empleabilidad y también aspectos colaterales de la protección de datos de los alumnos, pues porque hay que establecer los filtros de privacidad y hay que aprender a hacerlo, porque cuando estamos en una sesión presencial tenemos nuestro listado en nuestras manos, pero aquí hay que dejar todo cerrado y hay que dejar que las distintas vistas vean solo hasta donde puedan ver. Y ahora pues os sigo comentando conclusiones generales. Comunes a todas las áreas. El confinamiento ha supuesto un sobreesfuerzo de adaptación a la enseñanza pues por los nuevos requerimientos que fueron de un día para otro.
Los alumnos están, aparte de que ha habido un cambio, están afectados por los efectos de la pandemia. Se han vivido muchas situaciones muy duras y esto hay que saber aprender a gestionarlo. Los docentes querrían saber exactamente qué es lo que requiere el mercado y cuáles son los nuevos retos organizacionales para poder impartir entrenamientos 100% prácticos y 100% aplicables. También querrían saber cuál es la relación entre la administración pública y las entidades de formación para el empleo. Eso les ayudaría. También les preocupa la gestión de la privacidad y destacan el potencial de la programación de apps y videojuegos para avanzar hacia los nuevos yacimientos del empleo y dinamizar los contenidos. Dos factores, esto es que el aprendizaje sea más casi sin querer, la gamificación, como comentaba José, y por otra parte es que tengamos perfiles que es que se los rifen las empresas, que en cuanto salgan encuentren trabajo. Incluso que les estén demandando ya las empresas, oye, que van a salir, venga, las prácticas, estamos pendientes y además guárdame a los mejores, quiero contratar, pásame los listados, de finanzas y seguros. Cómo emprender protegiendo el patrimonio propio, emprendimiento como corredor de seguros. Esto es una parte muy, muy, muy aplicable, que es relativamente asequible. Incluso hablaban de que dentro de la propia formación para el empleo, los certificados de profesionalidad, estuviera la posibilidad de que estuviera la opción de formarse en mediador de seguros, pues al nivel que sea, C por lo menos, que es el mínimo, a lo mejor B, que es muy extenso, y que se prepararan allí los exámenes para luego obtener la certificación oficial, que creo que es en CECA. Tramitación práctica de siniestros y casos particulares como cómo se hace a nivel operativo en caso de coaseguro y reaseguro. Esto es cuando están interviniendo dos entidades aseguradoras, una porque se han repartido los riesgos y otra porque ha reasegurado a la primera que ha asegurado. La importancia de la difusión de los cuadernos bancarios de la Asociación Española de Banca. La especialización en ABR, que es Accredited Buyer Representative. Nuevos medios de pago, SEPA y criptomonedas. Inteligencia artificial y Big Data, pero no en general, sino aplicado a la contabilidad. Cuidado, esto es muy innovador. Inteligencia artificial y Big Data aplicado a la contabilidad. Y finanzas con Excel avanzado. Necesitan Excel avanzado, cursos muy cortitos, muy específicos y que se puedan hacer, que haya un catálogo y que puedan decir, me hago estos 3 o este año me hago 2 y más adelante este otro y aprender a dominar Excel avanzado. A poquitos, en didáctica. Hablan de la importancia del tutor de acompañamiento. Esto es, en la formación online está el tutor de contenidos, pero está también el tutor de acompañamiento. Ese apoyo emocional, esa constitución, esa percepción de pertenencia a un grupo virtual, es muy importante trabajarlo. Dado que hemos vivido pues, situaciones complicadas, abruptas, cambios abruptos, sociales, pues proponían autocoaching para alumnos. Esto es que aprendieran ellos herramientas básicas al nivel que cada uno tenga. Pues un adolescente no va a necesitar unas, pero va a necesitar a lo mejor otras, pues como por ejemplo, cómo organizar su tiempo libre. Cómo gestionar el cambio concretando en proyectos de intraemprendimiento dentro de empresas que pueden ser incluso tradicionales. Pero el diseño de estos proyectos de intraemprendimiento puede ser el inicio de la innovación y que la innovación se convierta en un continuo que se retroalimente. Porque supongo que sabéis que las organizaciones pueden obtener deducción o financiación por I+D o por I+D más I. Entonces, de esa manera, si formamos a los alumnos en esto y de alguna manera les damos a entender que pueden obtener deducciones a toro pasado, esto es de los proyectos que hemos hecho, o financiaciones de proyectos de I+D o I+D más I a futuro, pues oye, los alumnos ya van con otra soltura simplemente para que les escuchen las empresas, grandes o pequeñas. Lo que os decía, quieren un seminario de diseño ágil de recursos digitales. También quieren aprender a programar contenidos y sesiones para alumnos con diversidad funcional.
especialización en resolución de conflictos, de mediación y de evaluación. Y también, esto es muy específico, Big Data e inteligencia artificial para creación de contenidos y evaluación de contenidos. En tendencias de evaluación vais a encontrar elementos totalmente disruptores. Os recomiendo que lo leáis. No queremos extendernos más aquí, que es muy de detalle, pero os recomendamos que os leáis el informe. En tecnología, pues piden los docentes herramientas de animación para contenidos didácticos. Aquí al final vamos a acabar todos siendo, pues bueno, directores de cine, ¿no? Tecnificación en herramientas ofimáticas, pues macros, Visual Basic for Applications, que no sea solamente el Word, el Excel, sino tecnificación, o sea, un paso más adelante. Uso avanzado del almacenamiento en la nube, Google Drive, Mega, Dropbox, ciberseguridad, los derechos digitales, riesgos para la persona física y las organizaciones. Y esto incluye tanto el derecho a la privacidad y a la vida privada como el peligro del hackeo que puede haber por una organización, pues simplemente pues porque yo he abierto un mail sin tener precauciones o porque yo he utilizado pues el ordenador del trabajo pues para hacer un trabajo de la guardería, vamos a suponer, de la guardería del niño. Vamos a poner un ejemplo así un poco, pues bueno, o para otra cosa, ¿no? Gestión del riesgo digital como docentes. Lo que os decía, enseñar la responsabilidad digital. Esto es muy importante. No somos conscientes de que tenemos que elaborar una nueva netiqueta para relacionarnos, porque cuando estamos hablando cara a cara, lo que digamos, estamos viendo una retroalimentación inmediata y estamos viendo el impacto que genera sobre la otra persona. Pero cuando se publica un tuit alegremente o se publica una puya en un grupo de WhatsApp, no sabemos el daño que se puede estar haciendo. Y eso tiene una responsabilidad. Estamos con unas responsabilidades civiles, incluso los menores de edad. Cuidado. Atención al ciberacoso. Tienen que estar capacitados para identificar cuando estamos hablando de ciberacoso. Poder ejercer el derecho al olvido, incluso en Google, porque se ganó una sentencia. Y también perfeccionamiento en Moodle. Y en este punto es cuando cedo la palabra a mi compañero José. Gracias, Irene. Y ya para ir concluyendo, pues al final, como os decía, ¿no? Este sistema del embudo nos lleva a que de una enorme dispersión, ¿no? De un esfuerzo analítico para establecer pues clústeres, ¿no? Con un criterio lógico y trabajando conjuntamente con vosotros, pues llevamos a bueno, pues a obtener 10 nuevas especialidades formativas, ¿no? En este caso no han sido 10, han sido 13 nuevas especialidades formativas. Tanto de la parte de la familia, administración y auditoría, como de la parte finanzas y seguros. ¿Qué comparten ambas partes, ¿no? Pues ambos ámbitos profesionales, pues todo el tema, digamos, de compliance, ¿no? De la actualización en el tema del cumplimiento legal, y yo creo que es algo común a ambas. Si ya nos centramos en la parte de administración y auditoría, diríamos que, oye, cómo los docentes nos adaptamos a los cambios sectoriales, por tanto, esa vinculación del docente, ¿no? Con los sectores empresariales y sobre todo con los que de alguna manera están más representados en su área geográfica, ¿no? Si habláramos de Galicia, diríamos, pues oye, en el entorno de Galicia, pues quizá todo el tema textil, pues con Inditex, pues podría ser quizá un ámbito de especialización para los profesores que trabajáis en ese ámbito, ¿no? Si pues hablamos pues del País Vasco, pues quizá a lo mejor pues tendríamos que pensar en actualización en otro tipo de sectores que tienen que ver más con la industria, con el acero, etcétera, ¿no? Bien, la digitalización y tendencias tanto en administración como en gestión, como en finanzas y como en seguros, ¿no? Esto es también muy importante, ¿no? Y la responsabilidad digital y la gestión de los riesgos en Internet que, bueno, pues que tienen, en este caso, pues las empresas y las organizaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la innovación y los procesos de innovación en administración y auditoría, ¿no? Y el software de apoyo a la gestión administrativa y a la gestión de la auditoría, pero es que lo mismo también lo podemos extender a los ámbitos financiero y asegurador, ¿no? Desde la perspectiva también del conocimiento de, oye, nuevas formas de comunicación que se están dando en las empresas, ¿no? El tema, digamos, de las propias redes sociales internas, ¿no?
el trabajo colaborativo, la co-creación, que son pues quizá tendencias que ya son realidad en muchas grandes compañías y que obviamente son también necesidades de formación pues para el profesorado, ¿no? Y también, bueno, pues obviamente seguir profundizando en las herramientas TIC para la actividad docente. Sé que sabemos, somos conscientes de que habéis profundizado mucho, muchos de vosotros estáis muy avanzados, con una alta cualificación, pero obviamente la proporción, digamos, de docentes con un manejo, con un adiestramiento avanzado, pues como obviamente es más reducida, ¿no? Por eso expandir el conocimiento en estas tecnologías que os ayudan en vuestra labor docente, pues se convierte también en otra de las áreas prioritarias, ¿no? Y todo esto nos lleva a decir, oye, tenemos que trabajar en el diseño adaptado obviamente a los formularios oficiales, para de alguna manera promover la impartición de algunos nuevos cursos, ¿no? Y finalmente, pues decidimos, conjuntamente con esa mesa, ¿no?, de docentes, de miembros de direcciones de centros y con, de alguna manera, directores también responsables de centros de formación para el profesorado, que, en primer lugar, pues el tema de la comparativa de pólizas de seguros se convierte, digamos, en un ámbito de formación importante para, sobre todo, los profesores de estas áreas de especialidad, ¿no? Los que trabajáis sobre todo en el ámbito de seguros, ¿no? El mundo del seguro, las características de una póliza, pues cómo se conforma una prima y cómo se configura, por tanto, el precio del contrato de seguro, cómo es la prima, es la base del precio, el análisis de los derechos y obligaciones de las partes, bueno, pues la distinción entre quién es el tomador, quién es el asegurado, el beneficiario y la aseguradora, que obviamente muchas veces son conceptos básicos, pero que muchas veces pues no los conocemos y, por supuesto, los alumnos tampoco lo conocen, con lo cual ese tipo de formación, pues para formar también es interesante, ¿no? La discriminación de los diferentes elementos de la póliza, que son condiciones generales, condiciones particulares, condiciones especiales, suplementos o apéndices, por qué se cubre un riesgo o no se cubre un riesgo. Y luego después, también desde un enfoque muy práctico, pues las comparativas entre pues diferentes seguros, ¿no? Los seguros de vida riesgo, vida ahorro, las combinaciones entre diferentes tipos de seguros, los comparadores de seguros de no vida, pues se convierten también en un elemento a tratar en esta formación de 25 horas, ¿no? Ahí sí es verdad que un poco acogiendo esa necesidad generalizada de cursos de no más de 25 horas, nos hemos circunscrito a 25 horas. Obviamente, todas estas temáticas, las que os estamos presentando como resultados final de este informe, se pueden desarrollar en mucho más tiempo y también en mucho menos, ¿no? Por tanto, si queremos profundizar en ellas, no deberíamos de conformarnos con solo 25 horas de formación, sea síncrona virtual o sea presencial, ¿no? El siguiente programa es el programa de Business Intelligence, ¿no? El mundo el mundo del dato, ¿no? Y de la inteligencia de negocio en base, digamos, al tratamiento de datos es un mundo que está en plena eclosión, ¿no? El manejo de programas como Power BI, ¿no?, que te permiten tratar esos datos, exportarlos, importarlos desde diferentes fuentes, centralizarlos, tener un modelo de análisis de datos, y visualizarlo y presentarlo de una manera pues muy atractiva, pues es algo en el que ya habéis trabajado muchos de vosotros, pero hay que seguir insistiendo y lo que proponemos en este programa pues es una introducción, que es el Business Intelligence, que es, digamos, el Business Intelligence como proceso o como tecnología, y es donde entraría Power BI, ¿no? O otros sistemas como Tableau, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de Business Analytics con Business Intelligence? Para, de alguna manera, pues entender esto y también la explicación de qué es la analítica predictiva, ¿no? Para, de alguna manera, pues poder entender qué es el data wrangling, el data testing, y todos estos conceptos que están directamente vinculados con la analítica predictiva, ¿no? Demostración de herramientas y técnicas de visualización de datos, el storytelling, que también es una técnica que se aplica también en los procesos de Business Intelligence, y algunas ejemplificaciones, cómo se puede incluso llegar a programar, programas sencillos, para, de alguna manera, pues poder introducirnos poquito a poquito en lo que es el Machine Learning y la inteligencia artificial, ¿no? Este programa no es puramente inteligencia artificial, pero sí va a sentar las bases para poder en el futuro
ofreceros un programa de inteligencia artificial, ¿no? En tercer lugar, el tercer programa es el de gestión de proyectos de aprendizaje en el aula con marco Scrum, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, ¿qué se va a trabajar aquí? Pues, sobre todo, conocimientos de qué son los elementos Scrum, cuáles son los actores principales, para qué sirve la metodología Scrum, cuáles son sus principios básicos y los diferentes tipos de reuniones en Scrum, ¿no? A partir de ahí, la metodología, ¿no?, que se transmite, ¿no?, en este programa, pues te va a permitir definir objetivos y objetivos en concreto aplicables al ámbito educativo. Por ejemplo, la definición de un programa docente adaptado a las nuevas necesidades o adaptado a una nueva normativa que propone desde la comunidad autónoma que hay que incorporar determinados contenidos, ¿no? Si ese fuera el reto, pues oye, ¿cómo se definen esos objetivos de aprendizaje? ¿Cómo se secuencian temporalmente? El prototipado empezando por el final y la ingeniería inversa, en qué consiste el ciclo Scrum, el desglose de actividades que tendríamos que hacer, la asignación de tareas, a quiénes podríamos involucrar y cómo podríamos repartirnos ese trabajo, cómo se presentan los entregables, y de alguna manera, pues cómo implantar en una institución educativa, sea, digamos, un instituto de formación profesional, sea un centro de formación a profesorado, por ejemplo, pues un proceso de gestión del cambio que intentará implantar este tipo de metodología Scrum, ¿no? También las diferencias con Kanban, con Lean, con Design Thinking, para de alguna manera entender y perimetrar el Scrum a diferencia de otro tipo de metodologías, ¿no? Este sería el tercer programa y finalmente el cuarto programa tiene que ver con, digamos, quizá algo más sencillo, pero no por eso menos práctico, obviamente es eminentemente práctico, el trato con la administración pública, ¿no? El poder ofrecer recursos concretos, prácticos, ¿no?, con simuladores que incluso facilitan algunos organismos públicos, ¿no?, de cómo trabajar, de cómo gestionar diferentes trámites con la administración pública. También hemos considerado en conjunto, obviamente con ese comité de decisión que hemos configurado, un programa de este tipo, ¿no?, en el que se hable de la firma electrónica como sistema de interacción digital con la administración, diferentes tipologías, usos y formatos y sobre todo también el régimen jurídico de la firma electrónica, qué diferentes infracciones o sanciones podemos sufrir, ¿no?, pues si hacemos un uso inadecuado de la misma. Esto también enlaza con el tema de compliance, o cuál es la diferencia con lo que es el certificado electrónico, ¿no?, tipologías de certificados, cuándo hay que usarla, cómo hacer una copia de seguridad, algo muy, muy, muy práctico, ¿no? Y luego, cómo se compilan los elementos clave de los certificados reconocidos por la legislación española y la europea, también pues el tema del DNI electrónico, ¿vale? Cuáles son los conceptos comunes entre el DNI y el DNI electrónico y las ventajas que tiene este último, cómo se utiliza, cómo se valida, qué criterios de seguridad tenemos que tener en cuenta para evitar el hackeo. También esto, de alguna manera, es ese guiño a la ciberseguridad, que no es un programa, pero que también ha sido un tema muy, muy trabajado y muy tocado por todos vosotros en todas las fuentes de obtención de información. Y luego, las relaciones telemáticas con la administración pública, de acuerdo con la ley de 11/2007, cuáles son las garantías y los derechos que tenemos los ciudadanos, y, de alguna manera, qué papel tiene ese defensor del usuario en nuestras interacciones con la administración pública a través de estos sistemas telemáticos, ¿no? Esto va a tener un enfoque muy práctico porque se te va a trabajar también con los simuladores de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social o de otros organismos públicos, como puede ser la Dirección General de Tráfico, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, o las propias comunidades autónomas a través de sus procesos de licitación, o la Administración General del Estado con la plataforma de contratación del sector público, ¿no?, de la Administración Central, ¿no? Y estos son, muy brevemente, ¿no?, los resultados, ¿no?, en términos, digamos, de programas. Quizá el resultado no se va a ver hasta que no adquirimos las destrezas en estos cuatro ámbitos, hasta que no realmente tenemos la posibilidad de trabajar y de recibir este tipo de formaciones por expertos cualificados que hagan que esta formación sea relevante y sea pues de interés para todos nosotros. Ahí está el reto, está el desafío de los organismos oficiales, del propio Centro de Referencia Nacional, de los que os dedicáis a formar a profesores para que configuréis en detalle estos programas en perfecto estado de revista para que los reciban los destinatarios, que en definitiva son los demandantes de ellos,
a los cuales nos hemos dirigido y a los cuales volvemos a dar las gracias por su tiempo, su criterio y por todo lo que también nos han permitido aprender de ellos. Por nuestra parte, Marta, nada más. Esto es básicamente todo lo que os queríamos contar y estamos muy agradecidos. Si queréis hacernos alguna pregunta, pues totalmente encantados de... Yo quería hacer alguna anotación a lo que habéis hecho, que aparte de que ya sabemos que está bien, que ya os lo he dicho muchas veces, pero que no quiero seguir por ahí porque ya lo han comprobado los que están aquí y los que puedan ver, porque esto está grabado, o sea, se está grabando y luego se cuelga en el canal de YouTube nuestro, con lo cual más gente podrá verlo. Os quería informar que se están modificando las cualificaciones, que hay un trabajo muy, muy, muy serio que se está haciendo a nivel de cualificación, de actualización de cualificaciones, por lo que ha dicho Irene, ¿vale? Que concretamente lo que ha dicho Irene se está haciendo y está saliendo una chulada, o por lo menos en lo que hemos participado nosotros nos parece una chulada. Se está haciendo de forma modular, es decir, que si, por ejemplo, tiene X módulos la cualificación, si ya se hacen 2 módulos, tienes el reconocimiento de mediador de seguros 3. Si se hacen otros tantos módulos, tienes reconocimiento de mediador 2. En realidad ahora es distribuidor de seguros. Y si se hacen todos los módulos, sería el A o el 1, ¿vale? Entonces, eso se está haciendo. Y la intención es que todos mejoremos, que a lo mejor algunas administraciones educativas de títulos se pueda ingresar un módulo más, o sea, una asignatura más, que sería lo que haría falta para que salieran con el reconocimiento para poder ejercer con el nivel 3, ¿vale? Alumnos. No sé si me explico bien, porque hay que conocer un poquito el tema para entenderlo, pero está muy organizado y muy bien. Y de ahí que cuando hemos hecho por lo que has dicho, el programa de seguros, de comparadores, puede ayudar a profesores, si eso llegara a ser verdad, puede ayudar a profesores a conocer un poquito más el mundo del seguro, que es el gran desconocido muchas veces. Que ahora ya hay contratos, porque siempre es el vendedor puerta a puerta y está muy descatalogada, pero es que ahora ya no es así. Ya hay contratos a disposición y muchísimas ofertas de trabajo, pues con su contrato laboral y pues trabajando en una oficina de seguros. Entonces, como esa revolución se ha producido después de los cambios normativos en distribución de seguros, pues hay un nicho de empleabilidad para nuestros alumnos, tanto de la FP reglada como de la formación profesional para el empleo, muy interesante que hay que potenciar. Y quiero decir, el Instituto Nacional de Cualificaciones ha hecho un grandísimo esfuerzo para integrar todo esto. Bueno, ya dejo que nos pregunten lo que quieran. Claramente es una demostración de cómo los organismos oficiales, el sector público, estáis totalmente alerta de cuáles son los nuevos filones de empleo y obviamente de esa manera, pues gracias a ese estado de alerta, a esa proactividad, pues poder dar respuesta rápida a la formación que requieren alumnos para ofrecerles realmente pues esas posibilidades laborales que tanto deseamos y evitar de esa manera también esa fuga de talento que desgraciadamente por falta de empleabilidad local pues podemos estar sufriendo como país, ¿no? Entonces, todo eso que cuentas es muy interesante, ¿no? Sí. Muy bien.